estamos capacitando para tener espacios libres de violencia, ¿verdad? Espacios eclesiológicos principalmente, o ministerios, no todos, ¿verdad? A lo mejor participan de una iglesia local, algunos participan, ¿verdad? En algún centro comunitario, en alguna fundación. Bueno, todos ustedes siéntanse muy bienvenidos. Mi nombre es Carolina Huitrañán. eh, Trabajamos en el BCM desde el año 2017 en todo este proyecto de la Fundación Bethesda a través de capacitaciones. Tuvimos también un tiempo una casa de acogida y desde ahí comenzamos junto, ¿verdad?, con Carla y también Claudita, quien está hoy día junto a nosotros y va a exponer en este día. Hemos estado trabajando en todo lo que es el área de la violencia de género en los espacios eclesiológicos. Una de las cosas que es bien importante al principio, ya no nos pasa esto, ¿ah? Creo que hay más educación adentro de las iglesias y de las comunidades de fe, pero al principio nos decía mucho, pastora, ¿por qué vamos a trabajar esta área si somos cristianos? ¿No se supone que no deberíamos vivir esta realidad en nuestra iglesia? Pero sí se vive mucho. Y lo peor es que se naturaliza mucho también. Entonces, desde ahí que es muy importante trabajar esta temática. Quiero decirles y recordarles que este curso, para que ustedes lo aprueben o sean certificados, necesitamos que tengan el 100 o puedan faltar a una de las 4 sesiones que nosotros vamos a dar. Entonces, desde ahí es súper importante que usted, ¿verdad?, permanezca, sea bien fiel a lo que estamos, ¿verdad?, transmitiendo y a lo que usted también se inscribió. Decirles que en este día va a exponer la Claudita. Claudia es de profesión trabajadora social, pero también por un tiempo fue directora de nuestra casa acogida de Fundación Bethesda. Nuestra casa acogida fue en el año 2000. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿El año 2021? ¿2022? Pero justo la abrimos en plena pandemia y el año siguiente ganamos un reconocimiento por ser una de las mejores casas de acogida, por tener un buen sistema de intervención. Y quiero decirles que dentro de ese equipo ya estaba la Claudita, oriunda de Victoria, y el Señor nos unió en estos proyectos, así como también nos unió con Carlita y con la pastora Jocelyn, y así hemos tratado de ir de a poquitito, ¿verdad? Conquistando o adjudicando más personas, ¿verdad?, para trabajar con esta temática. Así que Claudita hoy día nos va a hablar, nos va a enseñar. ¿Y les parece si partimos orando? Comencemos orando en este tiempo de capacitación. Señor, te Amén. damos muchas gracias porque nos muestras tu amor infinito. Gracias porque tu amor es un amor compasivo, que acoge, que tiene misericordia. La Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado y que vive las mismas presiones, que vivió las mismas presiones que nosotros vivimos en tu humanidad. Gracias por ese amor infinito, gracias por ese amor que nos quiebra muchas veces la razón, la mente, porque no hacemos nada por amarte, pero tú nos amaste primero. Señor, muchas gracias por ese amor de gracia. Oramos para que en este tiempo de capacitación nosotros podamos, tú puedas usarnos para despertar a comunidades, despertar a pastores, a pastoras, a líderes, a trabajar en sus iglesias con esta temática, con estas herramientas, que sin lugar a duda es el principio, es abrir una puerta, Señor, y que van a venir muchos momentos más de capacitación, de profundizar, Señor, quizá en los conocimientos adquiridos, pero yo te pido que tú nos uses y les uses a cada una de las personas que tomaron este taller, en que podamos abrir y tener espacios seguros, Señor, libres de violencia.
La tarea es muy grande, Señor, pero sabemos que con tu ayuda, de tu mano, podemos lograrlo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les Amén. dejo aquí a Claudita. Gracias, Pastora Carolina. Hola, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este curso. Hay algunas caritas que veo conocidas, así que saludos para las caritas conocidas y para las no conocidas también saludos. Espero que sea un tiempo en que todas podamos aprender, ¿verdad? Probablemente algunas de estas materias ustedes ya las han visto o tal vez no. La idea es que podamos ir compartiendo la presentación que hay y las preguntas las podamos dejar para el final. ¿Les parece? Entonces al final tenemos como un tiempo de conversación entre todos. Como decía la pastora Carolina, yo estuve un tiempo de directora de la casa de acogida de la fundación, pero antes que eso empecé igual que ustedes, haciendo el curso de monitor de prevención del BCN. Así que anímense porque acá se aprende mucho, mucho, mucho. Les voy a compartir entonces la presentación y para empezar ya no demorar más. ¿Se ve, cierto? Sí se ve claro. Sí, gracias. Gracias. Ya. Entonces tenemos el taller Violencia contra las Mujeres. Eso es el BCM, Violencia contra las Mujeres. A diferencia de la violencia intrafamiliar, que más adelante lo vamos a ver. Primero para comenzar, decir, ¿verdad? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Primero tenemos que entender que la violencia, y la violencia específicamente contra las mujeres en este caso, es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Ya? No estamos hablando de un problema entre las cuatro paredes, como muchas veces se trata de demostrar, ¿verdad? A veces vemos en los diarios que nos dicen, no, si es que es una pelea de pareja, nadie se debe meter. O no, él es el esposo, por eso le puede pegar. Esto no es una cosa poca, sino que entendámoslo así, como una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. También es una ofensa a la dignidad humana. Consideremos que las mujeres que son violentadas son ofendidas principalmente en su dignidad, ¿verdad? Como persona. Y además es un problema que trasciende todos los sectores de la sociedad. No podemos decir que la violencia contra las mujeres es exclusiva de un sector social, de un estrato social o de un grupo religioso o de un cierto rango etario o de una cierta cultura. Esto se da en absolutamente todas las sociedades, en todos los estratos sociales, en todos los niveles socioeconómicos, ¿ya? No hay diferencia en eso. Es decir, en todo nivel usted se va a encontrar con el problema de la violencia hacia la mujer y por eso entonces se convierte en una violación de derechos humanos y libertades fundamentales. No se ve solamente en Chile, hay algunos países en los que lamentablemente se ve mucho más que acá en Chile, pero se ve en todas partes. Entendiendo esto, podemos eh, ver cuál es la definición de violencia contra la mujer y se entiende como cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, cualquier acción o conducta hacia la mujer que por el hecho de ser mujer le pueda causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y esto se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿ya? Entonces, cualquier conducta que se ejerza contra una mujer y que le cause daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, y cualquiera de estas conductas que se den tanto en el ámbito público como privado, entra en el concepto, la definición de violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas se caracteriza por el uso y abuso de poder y control en las esferas pública y privada y está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género que son la causa subyacente de dicha violencia.
¿Y qué son los estereotipos de género? Son como las ideas preconcebidas o prejuicios que tenemos respecto a lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. Esto lo vamos a decir de manera muy general porque luego Carla, la abogada, va a profundizar un poco en esto de los estereotipos de género, pero es principalmente cuando nosotras decimos o cuando las personas dicen, ¿verdad? No, ella llora como niña. Cuando un niño, ¿verdad? Le dicen, no, tú no tienes que llorar porque eres niño. O le dicen, ya, pero compórtate como hombre, no te comportes como niñita, cuando está teniendo alguna conducta que a las personas no les parece lo suficientemente machita, ¿verdad? Entonces entendemos los estereotipos como un prejuicio o un preconcepto de cómo un hombre o una mujer deberían comportarse. Por ejemplo, las mujeres deberían, según los estereotipos de género, deberían dedicarse al cuidado de los hijos en la casa y hacer el almuerzo, ¿verdad? Y los hombres salir a trabajar fuera de sus casas. Entonces, en base a eso, en base a estas diferencias, ¿verdad? Y estos estereotipos, se genera un abuso de poder y control de parte de los hombres hacia las mujeres que lamentablemente termina en ocasiones en violencia hacia mujeres y hacia niñas. Tenemos, para ir conociendo las tipologías de violencia o cómo, qué tipos de violencia existen. Tenemos la primera, que es la violencia simbólica o mediática, y no la primera porque no es la que sea más importante, sino porque es la más amplia, ¿ya? Y esta la vemos a través de patrones socioculturales estereotipados y reproduce la inequidad entre hombres y mujeres, naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad. ¿Se acuerdan cuando hemos visto a veces publicidad donde las mujeres son muy sexualizadas, ¿cierto? Sobre todo, me acuerdo mucho en las publicidades de cerveza, las mujeres tienen muy poquita ropa en la playa y entonces se usa como objeto, se muestra como un objeto sexual o cuando hay publicidades, no sé, por ejemplo, de artefactos de la casa, de la, no sé, de la lavadora o de la aspiradora. Siempre la mujer sale usándolo, ¿verdad? Esto entonces, a través de los patrones estereotipados, respecto a los estereotipos que estábamos viendo recién, a través de eso se reproduce la inequidad entre hombres y mujeres. Y este tipo de violencia la vemos mucho, como mencionaba, en la televisión y también en los diarios, cuando a veces hemos visto noticias de femicidios, ¿cierto? Vemos cómo de alguna manera se naturaliza diciendo que no es que la mató por celos, porque el hombre pensaba que ella era de su propiedad, entonces no pudo soportar verla con otra pareja, cosas así. Esta violencia entonces es reproducida principalmente a través de los medios de comunicación y la podemos ver como en todo orden de cosas. A veces se ve incluso en las escuelas, en las conversaciones cotidianas, ¿cierto? Pero es algo que tenemos muy aprendido y que no hemos logrado sacar de nuestro inconsciente colectivo, ¿cierto? Como que la mujer fuera subyugada al hombre, ¿ya? Eh, no sé si hay algún comentario acá al respecto, alguien quisiera agregar algo o consultar. Es que estaba pensando que dije que las consultas al final, pero creo que podrían ir siendo entre medio. Bueno, si alguien tiene una consulta, puede levantar su mano y Carla le puede dar el micrófono. ¿Ya? No te preocupes, Marcela, Claudita, la te veo. vamos a Pensé que no la iba a ver. Hola, buenas noches. Me suena mucho Hola. cuando se cosifica a través de la música, que también fue como normalizado en algún momento. Sí, justamente. Justamente, muy buena acotación porque vemos, por ejemplo, esta música que está tan de moda últimamente, bueno, ya hace varios años, que es el reggaetón, que tiene unas letras donde la mujer es básicamente un objeto. Gracias por la acotación, Marcela. Bueno, sigamos entonces con la violencia emocional o psicológica, y es esta violencia que no se ve, ¿cierto? Y Perdón, que muchas Claudita. veces, Carol, Ay, perdón. perdón, No quiero interrumpirte, pero quería sumar algo.
Simplemente que como estás en la violencia simbólica o mediática, dentro de las iglesias se vive. ¿De qué forma? Por ejemplo, las bromas que lanzamos. Siempre, por ejemplo, decimos, es que Eva es objeto de pecado. Desde ahí que las mujeres tienen este objeto de pecado. Son objetos de pecado las mujeres. ¿Se han dado cuenta que siempre tiran esa talla? Estamos así como, en las Evas, las pecadoras, las que incitan a pecar. Eh, También dentro de la iglesia a veces vemos esta violencia en el sentido de que también cuando analizamos el liderazgo y la teología, muy poquitas mujeres teólogas, de 10 la mitad, 0,5, en las distintas casas de estudio, desde los bautistas, asambleístas, presbiterianos, o sea, como que hay muy poca puestos de liderazgo para mujeres. Nosotros como obra bautista, hace como 10 años, yo creo más o menos, se empezaron a ordenar pastoras, pero a nivel nacional somos, yo creo que menos de 10 pastoras ordenadas a nivel nacional en un margen de más de 350 varones. Entonces eso también es bastante fuerte, porque lo que yo no estoy diciendo verbalmente, pero estoy diciendo con acciones, es que las mujeres no podemos tomar espacios de liderazgo eclesiales porque siempre van a estar ocupados por varones. Entonces, esta violencia mediática o simbólica, yo siento que también nos pega fuerte a nosotras como mujeres, como pastoras, como líderes, porque las mujeres como que podemos ser maestras de escuela dominical, podemos entrar al ministerio de servicio, podemos hacer, ¿verdad? Todas esas cosas. Podemos estar en la cocina, pero una mujer teóloga, una mujer pastora que esté al frente de una congregación, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante meditar eclesiológicamente dónde está la violencia, cómo la estamos viviendo en este marco de violencia simbólica o mediática. Sí, gracias, Caro. Justamente me hacía recordar, el otro día estaba leyendo algo al respecto y decía que los ámbitos religiosos era donde más dificultad tenía de acceso la mujer para ejercer cargos de liderazgo. O sea, justamente como tú dices, hay muchos, vemos a mujeres entrando, no sé, en el ámbito de la minería, en las grandes empresas, ¿verdad? En los puestos gerenciales, en los cargos de ciencias, pero en el área religiosa, sea la iglesia que sea, eh, todavía hay mucha dificultad para que las mujeres ingresen y ejerzan cargos de liderazgo. Gracias, pastora, por la acotación. ¿Continuamos entonces o alguien quiere aún hacer otra acotación? Yo ¿Tres, quería dos, hablar, uno? Ya. Sí, yo quería hablar. Hola, buenas noches. escuchamos. Soy Hola. Patricia de Teta Yayay. Yo también me sumo a lo que dice mi pastora, que muchas veces en las iglesias no solamente se nos relega se nos aleja de ministerio y se nos pone como mujeres al servicio, porque muchas veces viene de la mala interpretación o de la interpretación de la palabra en cuanto a teología, por así decirlo, para que se entienda de lo que se conviene. Yo lo quiero tipificar con un ejemplo que siempre escuchaba de un pastor, que era el libro de Colosenses, cuando dice, siempre nos decía el pastor, mujeres, someteos a sus esposos. Y a mí me daba rabia, decía, pero ¿por qué no sé, decía, pero ¿cómo? Y siempre era como que no lo decía como tienen que someterse no. Y yo un día me puse a investigar, nada más tenía que leer, y despuesito de ahí dice, mujeres, someteos a sus esposos, y esposos, tratad a vuestras mujeres como vasos frágiles. Entonces ahí yo decía, claro, él nos dice a su conveniencia que nos sometamos, pero no le está diciendo a los varones cómo tratar a las mujeres. Entonces, ahí Sí. también es algo como que es como una muletilla, como que se agarran de la palabra, pero a su conveniencia en cuanto a los líderes en esta sociedad evangélica falocentrística que nos insta a nosotras dar un paso al costado
y no tener un liderazgo, como lo decía la pastora, teológico, o más allá que ser las que ayudamos nomás, una cosa así. Sí, sí, Patricia, de todas maneras, y claro, ahí es donde se utiliza y se mal emplea, como tú dices, el lenguaje, o sea, el texto bíblico. No se ve en todo su contexto, ¿cierto? Muchas gracias por el comentario. Hay un comentario en el chat que dice Carolina Mate, aunque un factor no menor y cultural es que la mujer también no tiene tiempo para crecer o ejercer en algo, porque el rol de la crianza se enfoca 100% en ellas. Son pocos los hombres que apoyan en el rol. Claro, justamente esto está de la mano, ¿verdad?, con los estereotipos de género, lo que estábamos conversando hace poco, que se espera que seamos las mujeres las que criemos, las que dejemos de trabajar para preocuparnos de nuestro hijo, las que dejemos de lado nuestro crecimiento personal, profesional, ¿verdad? O como del tipo que queramos para relegarlo al ámbito privado, que es la casa, ¿cierto? Las labores de crianza y no solo de crianza, sino que también de cuidado. Pensemos en que las mujeres principalmente cuidadoras de personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, principalmente son mujeres. O sea, hay muy pocos cuidadores hombres, porque ese rol se asocia a la mujer. Y si bien es algo que las mujeres hacemos bien eh, por nuestra constitución tal vez biológica o emocional, ¿cierto? De ser tal vez un poco más empáticas que los hombres, pero siempre en el entendido de que somos complementos, hombres y mujeres. No es que las mujeres nos dediquemos solamente a un trabajo y los hombres exclusivamente a otro, porque así no creceríamos ninguno de los dos. Gracias, Carolina, por el comentario. Vamos a seguir avanzando y vamos con la violencia emocional o psicológica. Entonces y vamos a comenzar con esto, diciendo que este es un tipo de violencia que no se ve, ¿verdad? Y que cuesta mucho reconocer. Insultos, amenazas, gritos, denigraciones, chantaje emocional, escenas de celos, etc. Se han dado cuenta que bueno, ha aumentado lamentablemente mucho la violencia en el pololeo. Ahora yo me pregunto si es que ha aumentado o siempre ha existido y no nos dábamos cuenta antes. Aislar, ¿verdad?, a la mujer, limitarle las amistades o los vínculos sociales. Muchas veces los agresores psicológicos evitan que las mujeres tengan contacto con su familia. No es que esa amiga no te conviene, esa es una mala amiga, te lleva por un mal camino, etcétera. El acoso telefónico, el acoso presencial en la calle, en el lugar de trabajo, de estudio, etc. Todos estos tipos de acciones y muchos más son violencia emocional o psicológica y es un tipo de violencia muy sutil que daña mucho y que cuesta mucho reconocer. Vamos a continuar y tenemos también este otro tipo de violencia económica que se da generalmente cuando hay hijos de por medio, ¿ya? A veces en los matrimonios lamentablemente hemos encontrado con matrimonios de mucho tiempo donde existe la violencia económica. Impedir o limitar la participación de mujeres en el trabajo remunerado, acceso a la información de bienes materiales, manejo de dinero y recursos económicos. Por ejemplo, no, yo no quiero que tú trabajes porque yo quiero que tú me esperes en la casa cuando yo llego y tengas la comida caliente, tengas la casa calentita y los niños bien cuidados. Se limita que la mujer participe en el trabajo remunerado. Se limita a que la mujer tenga acceso a la información de bienes materiales. Por ejemplo, el hombre ha comprado 2 o 3 casas y no le dice nada a la mujer, ella no tiene idea de cuáles son los bienes que la familia tiene, en el caso del matrimonio, ¿verdad? Muchas veces se limita el manejo del dinero y de los recursos económicos. Este tipo de violencia también es difícil de ver eh, y causa, diría, tal vez tanto impacto como la violencia psicológica. Porque en términos prácticos, una persona no puede vivir sin nada de dinero. O sea, siempre, imagínense, yo no tengo dinero para mí misma y tengo que pedirle a mi esposo, por ejemplo, dinero para comprar mis artículos personales. No, es que se imaginan estar justificando que tienes que comprarte un labial o que tienes que comprarte un desodorante. Es una cosa que igual denigra, ¿verdad? Humilla a las personas. Otro ejemplo, usar el dinero para manipular. En el caso de los hijos, cuando hay hijos de por medio, negarse al pago de pensiones de alimento, asignar un salario menor por trabajo de igual valor en un mismo lugar de trabajo.
Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Esto lamentablemente, no que lo demás no exista, pero esto es público porque ya se han hecho muchas críticas respecto a que mujeres ejerciendo el mismo trabajo que hombres tienen un menor salario. Entonces eso también se da casi institucionalizado. Daniela, cuéntenos. Yo solo quería agregar que no aparece ahí, pero hay un tipo de violencia que, bueno, yo estoy súper agradecida de este curso porque fui usuaria de esta fundación y gracias a Dios ya soy libre de la violencia hace más de 6 años, después de 10 años de violencia en un matrimonio que supuestamente era cristiano. Así que agradecida total. Y yo viví todo este tipo de violencia, pero la violencia económica que a mí me tocó vivir es algo que no se ve, que hacen que la mujer trabaje, en mi caso, trabajaban y me quitaban el dinero completamente. Y pusieron todas sus cosas a mi nombre y cuando yo salí de la violencia me dejó en embargo completo. Mm, Entonces, lamentablemente a través de un juzgado, ¿tú cómo demuestras esa parte? Es súper mm, doloroso. Y es un proceso que al final uno dice, uno vive violencia y más encima tengo que estar pagándole las cuentas. Y me costó 3 años salir de esos embargos, porque por más que uno lo presenté yo con mi abogado y todo el tema, no hubo caso, porque estás mm, dentro supuestamente de un matrimonio. Entonces, mm, yo he visto, claro, de que la mayoría de los casos que impiden a las mujeres trabajar, pero sí existe una violencia que es muy fuerte y que a mí de repente hasta el día de hoy me ha traído consecuencias. Y el tema de la pensión es un tema. ¿Y qué hacen muchos de mm, estos hombres? Hablo de hombres por mi experiencia, porque la violencia va para los dos lados. Es que se mantienen en los sueldos mínimos, o mm, sea, te tiran, yo hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas. Yo tuve que cambiar hasta las cuentas del banco, cambiarme de ciudad, cambiar teléfono, y aún así uno sigue recibiendo amenazas, pero gracias a Dios con un tratamiento y todo, uno ya hace un filtro, hay cosas que ya pasa, pero es lamentable porque creo que la violencia económica te destruye a un grado que tú tienes que al final decidir si tú comes o no comes, qué pasan con tus mm. hijos. Entonces, es un aporte que muchas veces no se habla. Así que eso quería Sí, como muchas gracias. aportar. Sí, gracias Daniela, súper importante y muchas gracias por compartir también, eh, porque claro, es algo de lo que, como tú dices, no se habla, pero es sumamente violento, porque en el fondo te coarta tu libertad de acción. O sea, si tú perfectamente tal vez podrías haber salido mucho antes de ese círculo si hubieras podido contar con tu sueldo, te la arreglas sola, tal vez con tu hijo, pero de esa manera, no, y muchas mujeres se quedan en relaciones de violencia porque no tienen los medios económicos para salir de ello. Muchas gracias, Daniela. Eh, sí, y así creo que no hay nada más que agregar con respecto a la violencia económica, ¿verdad? Es que creo que es importante decir que acá no hay una que sea más importante que la otra, sino que todas causan mucho daño, ¿verdad? Algunas son más visibles que otras probablemente, pero todas causan mucho daño. Por ejemplo, acá nos vamos entonces al área de la violencia física, que se ven acciones que son no accidentales y que buscan agredir el cuerpo de las mujeres. Ah, y una nota, nota al margen es que recordemos que como bien Daniela lo dijo, existe violencia, puede existir violencia en ambas direcciones, pero este curso es para formar monitores para prevenir violencia contra las mujeres, ¿ya? Porque si bien existe violencia de las mujeres hacia los hombres, se da en mayor medida la violencia de hombres, de parejas hombres, hacia sus parejas mujeres, y no al revés, ¿ya? Por eso entonces quería aclararlo para que no nos fuéramos a confundir con esto. Bien, entonces la violencia física, estábamos viendo que son acciones no accidentales que buscan agredir al cuerpo de las mujeres. Pueden ser empujones, amarreos, coscachos, bofetadas, puntapiés, tirones de pelo, combos, estrangulamiento, quemaduras, ataques con objetos, armas o sustancias químicas. Entonces, si se fijan, va desde cosas tan sencillas como, ay, te doy una cachetada despacio. No, si estoy jugando, quieres alaraca, ¿cómo se te ocurre? Y ahí se mezcla la violencia física con la psicológica, porque físicamente te está agrediendo,
porque una cachetada puede ser algo suave para un hombre, pero un hombre que es grande y que tiene, que tiene fuerza, que tal vez no la mide, puede ser algo que realmente agreda a la mujer porque tiene esa intención de agredir y se mezcla con la violencia psicológica diciéndole, no, tú estás haciendo alaraco, tú eres exagerada, esto no es verdad, yo no te estoy agrediendo, eres una loca, te estás imaginando cosas, etcétera, etcétera. Entonces, y va desde lo más como sutil que podríamos decir hasta lo más fuerte que son intentos de homicidio. Vamos entonces con la violencia sexual, que es cualquier acto sexual o tentativa de consumarlo sin que sea consentido. Incluye desde las insinuaciones sexuadas hasta la consumación de actos de invasión y agresión mediante coacción, amenazas, fuerza o intimidación. Había hace un tiempo, recuerdan, una campaña de no sin consentimiento, una cosa así era. Bueno, claramente aquí la palabra clave es el consentimiento, es decir, la mujer quiere, entonces sí, se puede. Si la mujer no quiere, entonces no se puede, ¿verdad? Y en el tema de la violencia sexual, lamentablemente se da mucho, si bien en lo público, ¿cierto? Cuando hay violaciones en, no sé, pues en los parques, qué sé yo, pero también en lo privado, en los matrimonios. Muchas veces se usa la coacción, las amenazas en los matrimonios para también consumar el acto sexual sin que la mujer necesariamente quiera hacerlo. Otro tipo de violencia es la institucional, que está ejercida por diversas instituciones de la sociedad a nivel de los servicios públicos, de las empresas y de las organizaciones laborales, organismos civiles, partidos políticos, organizaciones eclesiales, entre otras. Lo que mencionaba la pastora Caro delante, relacionado con la violencia mediática o simbólica, tiene también un sesgo de violencia institucional, ¿verdad? En las iglesias o en las religiones en general se considera que las mujeres, por ejemplo, son menos aptas para ejercer ciertos cargos de liderazgo. Eso es un tipo de violencia institucional. Por ejemplo, que en los hospitales antes sucedía mucho. Se trate mal a las adolescentes que van a tener bebés. Ya no es que como tú eres un adolescente, ¿quién te mandó a andar acostándote, abriendo las piernas, etcétera? Eso es violencia institucional. ¿Se fijan? La violencia obstétrica de la que se ha hablado durante algún tiempo también, cuando las mujeres son sometidas a procedimientos o incluso formas de parto que no son las que ellas quieren, también es un tipo de violencia institucional. ¿Ya? Y finalmente, el tipo de violencia más... tenemos comentarios. Verónica y Esteban, por favor. Sí, si me disculpas antes de llegar al femicidio, que creo que es ya la culmine, Sí, fuerte. adelante. Hay una que me ha tocado conocer últimamente por cuestiones de trabajo y la verdad yo no la conocía y la vine a conocer este año y es la violencia vicaria, Mm, que es cuando para hacerle daño a la mujer regularmente golpean a los hijos frente a ellos o a su madre, golpean a otra, o sea, por ejemplo, ejercen las presiones o la violencia contra otra persona, pero a fin de dañar a la mujer. sí, Que se usa mucho, disculpa, también a nivel como violencia de pareja, sobre todo, cuando hay hijos que no son del agresor. sí, es verdad. Sí, gracias por el aporte, Esteban. Eh, Creo que podríamos incluso hilar un poco más fino en las definiciones de violencia, ¿verdad? Pero esa sí está surgiendo, no sé si surgiendo en realidad o se está tipificando como un tipo aparte, porque ha tenido mucha injerencia últimamente, justamente por lo que dices de dañar a la mujer a través del hijo. Los hombres que se matan con sus hijos es para hacerle daño a la mujer. Entonces es súper fuerte eso. Gracias, Esteban, por la acotación. Seguimos entonces, claro, para terminar, lamentablemente el tipo de violencia más fuerte que existe hacia la mujer es el femicidio,
que consiste, ¿verdad?, en el asesinato de mujeres a manos de hombres por el hecho de ser mujeres. Eh, Generalmente se da en una pareja sexual, ¿verdad? Esposos o parejas o exparejas, ¿cierto? Y lamentablemente eso está aumentando cada año y es algo de lo que, bueno, sentimos que la sociedad tiene que hacerse cargo, pero también nosotros como padres igual tenemos ahí el rol, ¿verdad?, de educar a nuestras hijas, nuestros hijos, etcétera. Pero esta es justamente la forma más brutal de violencia hacia la mujer, cuando ya se llega al asesinato, perdón, al femicidio. Había alguien levantado su manito recién, pero no alcancé a ver el nombre. Alcancé a ver una mano levantada, pero no alcancé a leer el nombre. Bueno, si se arrepintió, puede levantar la mano después de nuevo. Bien, voy a continuar. Ya. Vimos entonces los tipos de violencia, ¿verdad? La tipología de la violencia y miren, aquí alguien, disculpe que soy medio dispersa. Aquí Javi García dice también, la violencia vicaria que no está tipificada, pero sí aceptada doctrinalmente y al menos algunos juzgados de garantía la recogen como tal. Ya, bien Javi. Entonces, claro, no como tipificada, a lo mejor como un tipo en particular, pero sí se acepta. Es Gloria. No, perdón, Gloria. O Gloria. Sí, Gloria. Pensaba Ya. en la violencia cultural también, que hay algunas prácticas que normalizan ciertos tipos de abuso y los justifican porque son propios de la cultura, como el sistema de castas en India que todavía existe. Hay muchas culturas que todavía, por medio de los ritos y las creencias que tienen, justifican actos de abuso y de violencia hacia las mujeres. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias por la acotación, Gloria. Bueno, como hemos estado conversando, entonces vemos que hay muchas formas de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y una cosa que quiero destacar, creo que es importante, es decir que se da, y veámosla de esta manera, se da por esta simetría de poder que existe entre el hombre violentador y la mujer o niña que es violentada, ¿ya? Siempre se va a dar por una asimetría de poder, ya sea porque el hombre tiene el poder económico, ¿verdad? Porque él es el que maneja las cuentas de la casa, como nos compartía Daniela, o porque él es el que es más grande, ¿verdad? En su tamaño, infunde temor, o porque él es el que tiene como bueno, el poder adquisitivo, o que a lo mejor maneja la relación de alguna manera, o a lo mejor tiene más estudios que la esposa. De alguna manera, la violencia se da por asimetría de poder. Ya hay una persona que tiene más poder que la otra y ejerce ese poder para hacer daño a la otra persona. Dicho esto, entonces vamos a hablar del ciclo de la violencia, porque la violencia no es lineal, es como si fuera circular y rara vez se presenta de forma ocasional, ¿ya? La violencia en una pareja pocas veces se presenta de manera ocasional, sino que se va volviendo más severa y más frecuente en el tiempo, por lo que se trata de un continuo cotidiano en la vida de las mujeres. Si nosotros conocemos no sé si les ha pasado conocer a mujeres que han salido de una relación de violencia y poco después eh, entran en otra relación de pareja y nuevamente caen en una relación de violencia con un hombre violentador. Salen de ahí a duras penas y nuevamente con un hombre violentador. Entonces, esto es como un continuo, ¿verdad? Y también en la misma relación, en una sola relación, esto también es un ciclo. Y se ve aumentado por esta sensación de temor, de angustia, de riesgo, de ansiedad e incertidumbre. Y estas sensaciones son permanentes en las mujeres que sufren violencia. Si alguien ha tenido esta sensación, ¿verdad? Sabe de qué hablamos. Janet levantó la mano. Janet, Janet está sin micrófono, no le escuchamos. Ay, buenas noches, disculpen. Mm. Yo quiero acotar con respecto a este ciclo de violencia. Em,
he vivido muy de cerca ese tipo de violencia, aunque no la viví yo, pero sí la vivió mi hija. Y de hecho, ella sale de una relación violenta, de golpes, de trauma psicológico y todo, y vuelve a enamorarse de otra persona que la empezó a violentar en silencio. O sea, hay muchos tipos de violencia. El agresor, cuando ya tiene la víctima, la estudia, la analiza con poquitas cosas y luego es que vuelve la violenta agresivamente. Dos parejas tuvo mi hija que fueron de las que fue víctima de violencia muy extrema, de violencia que casi la mata, la segunda pareja, y sin embargo ella no quería salir, yo la sacaba del lugar, me la llevaba y ella volvía otra vez, entonces fue cuando acudimos a un psicólogo, porque hay muchas causas que pueden provocar ese ciclo, poca autoestima, porque el agresor le infunde eso, no sirve, o sea, la acaba, psicológicamente la acaba, en su autoestima, en sus agresiones verbales, porque yo soy el que hace, y cuando le toca al agresor, ese tipo de hombre que se cree superior, que tiene también problemas psicológicos, entonces es allí donde se puede dar hasta el femicidio. Claro. Eso lo quería Sí, acotar. muchas gracias, Janet. Sí, justamente hay muchas características de personalidad de las mujeres que son violentadas, que a veces como que se confabulan para encontrarse con violentadores y están en un momento vulnerable, etcétera. Pero claro, esa parte es más psicológica, ¿verdad? Ya es como de otra área. Pero muchas gracias, Janet, por el aporte. ¿Patricia era de Bethesda Yayay o me equivoco de nombre? Sí, no, Ya. me iba a decir justamente lo que decía la señora de recién, que cuando muchas veces, y lo digo porque yo salí de ahí, sufrí todos los tipos de violencia habido y por haber con el padre de mi hijo, y cuando ya yo por fin, eh, no es que yo quería, como que estaba enamorada, no, sino que era como que no podía salir, no tenía las herramientas para poder salir, y cuando de repente yo pude salir, hablé con mi familia y mi mamá fue, ella me apoyó, me envió a terapia y allí fue que se puede decir como que yo me fortalecí y a lo largo de estos, a ver, yo llevo 10 12 años más o menos separada ya y cada vez me toca muchas veces ver mujeres que pasan por lo mismo y vuelven con el agresor porque lamentablemente no tienen la red de apoyo. La mujer que sigue con el hombre no tiene red de apoyo en cuanto a familia, y si la tiene la familia no tiene las herramientas y tampoco tiene los recursos como para decir ya, anda a un psicólogo o anda a un médico porque esto no es normal, necesitas ayuda. Yo creo que por ahí va eso de que la mujer no pueda cortar el ciclo, porque no se puede, esa persona, por así decirlo, va a sonar feo la palabra, se enfermó en esa relación y para poder sanarse y para poder cortar ese ciclo de violencia, tiene que sanarse, tiene que ir sí o sí, a psicólogo o psiquiatra porque algo está mal en ella. No es que ella tenga la culpa ni lo vamos a justificar al agresor, pero algo Ujú. pasa que ella vuelve o que ella, no sé, como dicen por ahí, ándate a la primera cachetada, tú ándate. Si una mujer no Mm. pudo hacer eso es por algo y necesita sí o sí intervención psicológica. Mm. Sí, Gracias, Patricia. Daniela, ¿quería aportar igual? Sí, que es como explicar un poquito eso. Yo, gracias a Dios, que con el tiempo esto me voy a estudiar un poco más de lo que tiene que ver con la neurociencia, la psicología, y resulta que en el cerebro de las mujeres se activa otra parte que al final hace que tu cortisol, que es la hormona de la alerta, ¿no es cierto? Que esta que si es muy alta es toxina, em, entras en una parte que conscientemente hay estudios que muestran que tú no te das cuenta
realmente, porque la manipulación es tan grande que tu cerebro no tiene la capacidad de identificar si realmente es sano o no es sano. Entonces, el acompañamiento es esencial y las mujeres que somos sobrevivientes de este tema, después nos seguimos comportando como víctimas porque estamos condicionadas. Entonces, es súper importante la terapia, el acompañamiento y muchas veces, por lo menos en mi caso, lo que hice yo fue como que me abstuve, porque claro, yo seguía tendiendo a tener ese ciclo y no es que uno busque patrones así, sino que tú te vuelves como adicto, ¿no es cierto? Pues, la dopamina, que es el tema del placer, pero te vuelves adicto a este cortisol, a vivir a estas sensaciones de estar en modo de sobrevivencia. Eso ocurre de manera cerebral y es súper impactante. Entonces es como tomar una red de apoyo que, no sé, yo llevo, hasta el día de hoy yo todavía estoy con psicóloga y llevo 7 años. Entonces es un tema que es extremadamente, un ciclo que no solamente se tiene que romper a nivel, ¿no es cierto?, cultural o social, sino que es un trabajo interno y como decían el resto de las personas, o sea, si tú no tienes una red de apoyo, es sumamente difícil, más si el sistema de repente no te apoya o no tienes otra red. Claro, justamente. Sí, qué interesante, Daniela. Sí, po, hay tantos factores que confluyen, ¿verdad? No es solamente, no es que a ella le gusta que le peguen, lo típico que dicen, no es que a ella le gusta que le peguen, mentira. Son muchos factores los que confluyen para que esto se dé. Y incluso una mujer puede tener toda esta adicción a al cortisol, como dices tú, así como decirlo de manera coloquial, pero si el hombre no es agresor, no se va a dar una relación de violencia, ¿te fijas? Pero se confabulan así como todos los escenarios para que se dé esa relación tóxica, lamentablemente. Carito, Pastora Caro, ¿tú quieres hablar? Mira, acá estoy escuchando atentamente. Quería solamente como decir algo que es importante. Mira, nosotros no podemos reducir a que el vejamen de la violencia tiene que ver con que una persona ha sido herida desde niña, porque conozco mujeres, el tema de la violencia es un tema transversal, mujeres que tienen independencia económica, que son profesionales, inclusive que son académicas, lo sufren. Es un tema transversal. No está solamente en las mujeres, por ejemplo, que son dueñas de casa, que cuidan a sus hijos, sino que está en una transversalidad de los distintos tipos de mujeres que hay y que muchas teniendo muchas herramientas, digamos, desde lo intelectual, desde también lo económico, siguen en relaciones de violencia. Entonces, no lo podemos reducir a que solamente es porque tuve una carencia, entonces voy a vivir una relación de violencia, sino que es mucho más profundo. Y hay dos fenómenos, desde mi pequeña experiencia de la casa de acogida, que lo vi como repetirse. Uno, un tema de una codependencia emocional, porque no siempre las mujeres necesitan apoyo económico. Hay muchas que son independientes, tal como decía la Dani, oye, yo mantenía mi casa, o sea, trabajaba, pagaba las deudas, encima se encarillaban a nombre mío, y entonces a lo mejor la Dani no necesitaba, estoy por ejemplo ejemplificando, ¿verdad? Perdón, Dani, que ocupe tu ejemplo. A lo mejor la Dani no necesitaba una contención desde lo económico, porque ella ya lo era. Ella era la provisión o la proveedora del hogar. Pero habían otras situaciones que las mujeres requieren y que se da en este ciclo de codependencia emocional que no se da solamente con una pareja, se da con los hijos, se puede dar con una pareja, se puede dar con un pastor, con una pastora. ¿Por qué se levantan líderes, pastores abusivos, verdad, con sus iglesias o dominantes? Porque también hay iglesias que tienen una codependencia emocional. O sea, quiero agradarlo. Y se genera también, según desde la psicología, este cuadro no solamente de codependencia, sino que yo quiero rescatarlo. Lo amo tanto que pienso que mi amor lo va a rescatar porque él fue abandonado, porque él tiene una historia. Entonces mi amor es tan grande por él que mi amor lo va a cambiar, lo va a transformar. Entonces yo lo amo, yo acepto esto porque él, no es que él tuvo una infancia terrible, entonces mi amor lo cambia.
etcétera. Entonces son muchas, pero es muy interesante, ¿ah? Esto es como para otro módulo aparte, pero solamente quería poner esto, porque no todas las mujeres, ¿verdad?, han sido heridas cuando niñas y también entran a relación. Entonces no es una lógica, digamos, no es un patrón, sino que es un tema transversal, lamentablemente. Por eso estamos aprendiendo de él en este día. Eso solamente, Claudita, perdón, de intervención. Gracias, gracias, Carito. De todas maneras, muchas gracias por su intervención. Bien, entonces continuamos y quiero mostrarles un video para que esto no se torne tan fome, ¿cierto? Y latosito. Y pongan por favor mucha atención. Si no lo escuchan, me dicen, aunque debería escucharse. Ay, perdón. En esta casa todo parece normal. Son una joven pareja de clase media, con trabajo estable, un hijo pequeño y una mascota. Parece el escenario perfecto, pero la realidad no es esa. El patrón más común de violencia hacia las mujeres está en la pareja, un familiar o alguien cercano. En esos casos, el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres, quienes suelen vivir a diario roles asignados, acoso, discriminación, violaciones o esclavitud. Podemos ver un ciclo de violencia con fases específicas que se repiten una y otra vez. Hay una acumulación de tensión basada en la manipulación. El victimario empieza a ejercer su poder de manera sutil, con burlas, gritos, acusaciones o amenazas que reducen a la víctima y la hacen sentir culpable, poco valiosa y aislada. Pasando esa fase, se da la explosión, en la que el hombre llega a cometer actos violentos físicos contra ella. Posterior a eso, el victimario se muestra arrepentido y pide perdón. La mujer cree que él realmente va a cambiar y pasan a la luna de miel, en donde hay una aparente calma, hasta que se repite el ciclo. Con el tiempo empeorará en frecuencia y magnitud, pudiendo terminar en un desenlace fatal. Para romper el ciclo, hay que eliminar actitudes y mitos sociales que favorecen al agresor y culpan a las víctimas, como asumir que la mujer no sale de un ciclo de violencia porque es débil o le gusta ocupar ese lugar. Pensar que la violencia está asociada a cierto nivel socioeconómico o que el alcohol y las drogas son causantes de la violencia es erróneo, cuando los causantes son los hombres violentos. Los gritos, ofensas o maltrato físico no es normal en una pareja. Afecta a los niños profundamente y determina su futuro. Por eso, si conoces a una víctima de violencia, apóyala, evitando juzgar, y aconséjala a recurrir a servicios especializados de asistencia. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres. Visita la web www.ahkprevention.org. Haz que tu empresa Ya, eso es publicidad. participe y se certifique. Bien, entonces como veíamos en el video, ¿verdad? Eh, existe este ciclo, lo estábamos comentando un poquito antes. El ciclo de la acumulación comienza, ¿verdad? Con la acumulación de tensiones, de tensión, donde el agresor está buscando algo por lo que molestarse, porque la casa no está limpia, porque los niños lloran, porque está cansado, porque etcétera, 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 cualquier tipo de excusas que no son más que excusas porque no hay razones para agredir a otra persona. Y cuando ya esta tensión es demasiada, es como una ollita a presión, ¿verdad? Viene la fase de la agresión, que puede comenzar, en la acumulación de tensión pueden comenzar los gritos, las manipulaciones, los ninguneos, ¿verdad? Que se da en la violencia psicológica, pero luego ya se da la fase de agresión, que es la agresión física. Y luego de la agresión física viene esta fase de luna de miel o reconciliación, donde nuevamente el agresor promete a la mujer víctima que nunca más, que esto nunca más va a pasar, que él la ama con todo su corazón, que es el amor de su vida, que no lo deje, etcétera, etcétera. Y nuevamente se vuelve al periodo de la acumulación de tensión. En principio, cuando la violencia está comenzando, ¿verdad? En su nivel incipiente,
Eh, este ciclo puede ser muy largo, es decir, puede pasar mucho tiempo entre una parte y la otra. La acumulación de tensión puede durar, no sé, tal vez meses, hasta que se desencadena el episodio de la agresión. Y luego de la fase de luna de miel o reconciliación, puede pasar también mucho tiempo hasta la acumulación de tensión de nuevo. Pero finalmente esto se vuelve a repetir y cada vez este ciclo, que era una espiral grande, se empieza a hacer como una espiral más chiquitita y es cada vez más frecuente, con menos tiempo entre un estadio y otro. Ya, eso es lo complicado porque finalmente, eh, y no es que solo sean más frecuentes en tiempo, sino que además hay mayor intensidad en la agresión. Eso es lo difícil y es lo peligroso de esto. Cuando lamentablemente vemos estas noticias de mujeres que han sido víctimas de femicidio, generalmente, si ustedes se dan cuenta, ellas han hecho denuncias previas, han buscado la ayuda, tienen las medidas precautorias de alejamiento, etcétera, pero el agresor busca y busca y busca hasta que ya eh, insiste tanto que llega al punto eh, del femicidio. Y no es porque tenga algún motivo, es solamente porque es un hombre agresor, ¿ya? Había visto unos comentarios acá, Marcela, volviendo un poquito atrás porque delante los vi, discúlpeme, y no los comentamos, pero dice acá, ¿de qué tipo de violencia se habla cuando un hombre le pide fotos de sus partes íntimas a una mujer? Si esto, según como yo lo veo, si esto se hace con coerción, puede ser una violencia psicológica, a lo mejor ahí Carla me puede ayudar un poco más, pero si es solamente pedirlo, no es violencia per se. Recordemos que la violencia se ejerce con coerción y con abuso de poder. Entonces, no sé si Carla, tú quieres comentar respecto a esta pregunta que hay acá de Marcela. ¿Me escuchas, Carla? Sí, sí, sí. Espérame que la leo. Ya. Como estoy, Dice, ¿de qué tipo de violencia se habla cuando ya, un hombre le pide fotos de sus partes íntimas a una mujer? ya, pero ¿dónde está la violencia? ¿En la petición de la imagen o en la obligación de que me manden una imagen? Ahí habría que aclarar, porque si a mí me dicen, oye, mándame una foto de tu cuerpo, no sé, o de alguna parte tuya, y yo digo que no, debiera bastar con eso. Pero no entiendo la pregunta si hay alguna coerción, como tú señalabas, o si es Mm. almacenamiento de material pornográfico, o si es una foto que fue hurtada de un teléfono, si la estoy publicando, y tiene muchas aristas. No sé, Marcela, Mm. si puedes clarificar o si lo dejamos para el sábado, para no Sí, quitarle Marcela tiempo acá a está la... levantando la mano, Carlita. Ya. Y Hola, buenas noches. Soy mamá de 3 niñas y lamentablemente tuve la mala experiencia, una de mis hijas, con un amigo, estamos hablando de adolescentes, niños de 15 años, en donde, claro, mi Yaray tenía como este sentimiento de gustarle al chico y ni siquiera tenían una relación así como, entre comillas, de conocerse. Y le solicita a mi Yaray que le mande fotos íntimas. Para mi hija eso fue una agresión. Y en la psicoterapia, cuando hablo con la psicóloga de mi hija, dicen, Marcela, esto es casi un delito o es una violencia que ella sufrió, agresión sexual. porque ella lo tomó como violento. Probablemente no le insistió, Mm. solamente quería tener como un objeto como trofeo. Entonces, ahí se me olvidó preguntar a la psicóloga qué tipo de violencia fue como para abordar mayormente eso. Sí me quedó muy claro que eso fue violencia y no lo había visto yo como violento, solamente lo vi como, eso no se hace. ¿Y por Claro, qué no se claro, hace? Porque no se hace. Eso claro. no debería haber. Finalmente mi Sí, hija no lo hizo, pero quizás la presión que debe haber sentido, porque no me lo comentó de manera inmediata, pero en ese momento y hablando de manera general, nosotros quizás como adultas ajá. ya podemos tener quizás estrategias como para abordar esto, pero para menores de edad que están normalizando situaciones en las redes sociales como te envío partes íntimas, en la forma de quizás hasta la postura también, de sacarse fotos y todo eso,
también se está normalizando una sexualidad o una hipersexualidad también. Sí, sí, No sé si claro. te entendí la pregunta, Marcela. Entiendo que se trata de una persona que es menor de 18 años. Aquí de acuerdo a tu pregunta, tendríamos que ir a las definiciones que nos entregó Claudia del tipo de violencia. Para mi modo de ver, lo que tú expresas es una forma de violencia directa del tipo sexual. Uno de los elementos más fáciles de comprender la violencia es por la triada de Galtung, que después lo podemos analizar más en profundidad, y que se ve la violencia desde el ámbito institucional, desde el ámbito simbólico y desde el ámbito directo. Cuando hablamos de violencia directa, hablamos de violencia psicológica directa, violencia física directa, violencia patrimonial, que son hechos que se ven, ¿verdad? Pero la violencia sexual tiene una connotación bastante difícil y compleja, y buenamente viene la Ley Integral de Violencia, que viene a entregar mayores elementos a lo que tenemos hoy en día en la legislación nacional, porque claro, si yo le digo a una persona que es menor que me manda una foto, para mí puede ser violento, que es distinto a si estamos con otra edad y si podemos decir, oye, eso no corresponde. Hay que poner límites, porque si yo voy por ejemplo, a la fiscalía y denuncio, oye, me están pidiendo fotos, me van a decir, ya, pero ¿qué hicieron con las fotos? La mandaron, se captó la foto, se grabó, se filmó, qué tipo de fotos son, si son en alguna postura particular. Por lo general el sistema es más violento también desde la situación que una vive, que empieza a cuestionar estas cosas. Entonces, por supuesto que para una persona que es menor, esto va a ser una afrenta respecto a los valores que también tiene de sí misma, y por mucho que me guste una persona, ¿qué quiere hacer con esas fotos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La va a compartir? Porque ahí ya entramos en el delito derechamente. Si yo le mando la foto y la foto se comparte, empieza otras las consecuencias en el fondo. Pero es concretamente violencia directa del tipo sexual. Y en esa violencia directa del tipo sexual entran todas las expresiones que tienen que ver con lo sexual: la exposición a material pornográfico, el roce, los tocamientos, el acoso sexual, la violación, el estupro, el abuso sexual, en fin. Pero ojo, que puede ser propio e impropio, y ahí tiene que ver con las consecuencias de esa fotografía, pero lo que para tu hija es y le produce es eso. No hay que cuestionarlo en lo absoluto. Pero yo me fui al tiro al ámbito legal, como qué pasó con esa foto, y claro, me faltó esa parte previa tuya el contexto de lo que significó para la niña que alguien le pidiera una foto de sus partes íntimas, y eso no corresponde. Es violencia sexual pura y dura. El problema es que nuestra legislación todavía no está muy ampliada. Tenemos cazuela jurídica, tenemos muchas leyes por aquí y por allá que no dan cuenta del real fenómeno que significa la violencia en contra de las mujeres o la violencia basada en el género. Pero es eso, violencia directa del tipo sexual. Gracias, Carla. Gracias. Mejor explicado no podría haber estado. Disculpa si me alargué, perdona, Clau. Sí. Después te quito tiempo a ti, no te preocupes. No, mentira. No te preocupes. Bueno, siguiendo con los comentarios, es que me parecen súper interesantes. Discúlpame, Boris, un minutito para... No, Boris quiere agregar respecto a lo mismo. Por favor, para no saltarnos el orden. Muchas gracias. Primero Sí. que todo quiero felicitarla, estoy muy contento de estar aquí porque se está tocando un tema tremendamente importante para el ámbito eclesiástico. Yo soy psicólogo clínico, especialista en terapia de pareja y también me especialicé en violencia de género, ¿ya? Y por eso es que me alegra mucho que este tema se esté tocando en este ámbito. Y solamente quería hacer un aporte con respecto a este modelo que ustedes presentan aquí, que es de Leonore Walker, es el modelo, que es el ciclo de la violencia. Y simplemente quería aportar lo siguiente, que el problema que perpetúa la violencia en el contexto de pareja, y está respaldado por el modelo de Leonore Walker, es la intermitencia de las agresiones. Cuando una mujer
es agredida lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes ya se fue. Y se fue por un tema de supervivencia. El tema está en que cuando una mujer es agredida el lunes y martes y el miércoles el agresor le regaló flores, le pidió perdón, vuelve a comenzar el ciclo. Viernes y sábado puede que estén en paz, pero el domingo pues, volvió a ser agredida. Y eso es lo que realmente perpetúa la violencia en las mujeres. También se mencionó de que las mujeres tenían ciertas condiciones. En realidad eso no está comprobado. La fenomenología de la violencia de género es tremendamente compleja. Las mujeres no salen del ciclo de la violencia por múltiples razones, múltiples. Así como hay estrellas en el cielo, hay razones por las cuales la mujer no deja el círculo de la violencia. Por eso que es un caso completamente, es un fenómeno tremendamente complejo. Y yo una vez más quiero felicitarles quien está organizando esta capacitación, porque creo que es extremadamente importante eh, educar con respecto al tema en la iglesia. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Boris, por tu aporte. Súper valioso. Muchas gracias. Bueno, para terminar con los mensajes del chat y no pasarnos del tiempo, lo que pasa es que me parece súper importante este aporte que hizo Carla en el chat, donde dice que existe un proyecto de ley que busca modificar algunas normas para suspender la relación directa y regular, que son las visitas, y es fundamental que se considere la caracterización de la violencia vicaria, que sí ha estado presente en esta tramitación. Ah, qué bueno, se va avanzando en eso también. De lo que hablábamos delante de la violencia vicaria, que lo había mencionado, ay, no recuerdo el nombre, disculpen, pero sí, se había mencionado más temprano. Gracias, Carla, también por ese aporte. Luego dice Catalina que las mujeres se demoran 7 años en denunciar o pedir ayuda a redes de apoyo. Justamente demoran mucho, es muy difícil, ¿verdad? El primer paso, el de reconocer la violencia y el de pedir apoyo. No sé si son 7 años, pero sí demoran. Y Daniela Saldivia dice, buenas noches, me gustaría preguntar cómo abordar 1 Corintios 7 a la luz de lo que estamos hablando, dado que he escuchado en más de una oportunidad utilizar este versículo para avalar o justificar el abuso sexual dentro del matrimonio. Y creo que esta pregunta se la vamos a dejar, Carlita, ¿te parece? A la pastora Caro para el día martes, porque eso lo va a ver ella, ¿ya? Así que Danielita va a tener que estar ahí atenta el día martes cuando la pastora Caro tome este tema bíblico con respecto a la violencia, ¿ya? Continuemos porque si no me van a cortar la reunión y no vamos a alcanzar a pasar todo. Veamos algunas estadísticas de la violencia en Chile, de la violencia contra la mujer. Eh, la tendencia en la prevalencia de la violencia contra la mujer en Chile se ha mantenido sostenida en los últimos años. El 38% de las mujeres del país de entre 15 a 65 años señala haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y esto es súper alto, chiquillas y chiquillos, si piensan, son casi 4 mujeres de 10. Alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia. Eso es mucho. Una de cada tres mujeres declara haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Y esto equivale a aproximadamente 3 millones de mujeres en Chile. Es decir, mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su vida han sido casi 4 de 10, y mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja han sido también más de 3 de 10. Pensemos, por ejemplo, que si en esta sala vemos, no sé, 30, ha habido 9 mujeres que han o que hemos sufrido violencia en alguna etapa de nuestra vida. ¿O me equivoqué con la matemática? No, parece que estoy bien. Sí. Si fuéramos 30, habríamos 3. El 36% de mujeres declara haber sufrido alguna vez violencia psicológica, el 16% violencia física y el 7% violencia sexual. En delitos sexuales a personas adultas, el 90% de ellas son mujeres. Y en trata de personas con fines de explotación sexual, entre los años 2011 y 2013, el 94,7% fueron mujeres. Estos ya son delitos más heavy, ¿verdad? Más graves.
si es que se puede tipificar de alguna forma estos delitos en más graves o menos graves, pero la trata de personas, imagínense que es casi la totalidad de las personas que han sido víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual han sido mujeres. A eso me refería adelante cuando decía que esto tiene mucho de ser también un problema que radica en la diferencia, en la asimetría de poder. Chile sufre 154 víctimas de femicidio entre 2020 y 2022, según la Fiscalía. Todos estos datos fueron obtenidos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de una presentación del año 2018. Así que las cifras en nuestro país no son las peores de Latinoamérica, pero son bastante altas. ¿Qué pasa con las iglesias? Un 40% de las mujeres que se han declarado víctimas de violencia contra la mujer han declarado también ser cristianas. Y esto en base a esta guía práctica para identificar y prevenir la violencia contra las mujeres en contextos eclesiales, llamada Convivencias, de la UVACH, elaborado en 2019. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así súper burdo, a una casa de acogida, vamos a encontrar que de 10 mujeres que están en una casa de acogida para mujeres que han sufrido violencia, 4 de ellas dicen ser cristianas. Imagínense, es un porcentaje incluso mayor al que se ve afuera del ámbito, en el ámbito no cristiano, digamos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lo que vemos en nuestra sociedad en general también se reproduce casi en los mismos porcentajes en nuestras iglesias o en nuestros contextos cristianos. Sigamos viendo entonces estos ejemplos, estas estadísticas, y hay un estudio de 2014 de la Fundación Paz y Esperanza Internacional llamado Dentro de las Cuatro Paredes, Evangélicos y Violencia Doméstica en el Perú. Pero si se fijan, vamos a ver que es muy similar a nuestra realidad chilena. El 40% de los encuestados negó la posibilidad de violencia en los hogares evangélicos. Es decir, ya hay un porcentaje bastante alto, casi la mitad de los encuestados niega, es decir, rotundamente no existe la posibilidad de que exista violencia en los hogares evangélicos. El negar un problema ya es un problema, porque no nos damos la posibilidad de verlo, ¿cierto? Es como repetitivo, ¿verdad? Es lo que se dice, pero significa que no nos aperturamos a que esto realmente sea una situación problemática. Y a pesar de que el 40% de los encuestados niega la posibilidad de violencia en los hogares evangélicos, hay 40% de mujeres evangélicas encuestadas que sí han sido víctimas de violencia de pareja. Y ahí uno dice, ¿cuántos de estos encuestados que negaron la posibilidad de violencia son los mismos violentadores de estas mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia de pareja? Y aquí yo quiero poner el énfasis, 40% es casi la misma cantidad de mujeres que en nuestro contexto global en Chile dicen ser o han manifestado ser alguna vez víctimas de violencia de pareja. Nosotros pensamos, ¿cierto? Nos vamos a la iglesia el domingo súper contentas y pensamos que nuestras hermanas están todas bien. Y nos juntamos, piénselo así, nos juntamos con un grupo de 10 hermanas. Y de esas 10 hermanas, 4 han sufrido violencia de pareja en el último tiempo. Y no lo vemos, no nos damos cuenta y ni siquiera pensamos en eso. Eso es súper complejo porque en realidad es una realidad, valga la redundancia, que está completamente invisibilizada dentro de las iglesias, que gracias a Dios últimamente ya se está poniendo sobre la palestra y se puede, como mencionaba Boris, hablar de esto, ¿verdad? Acá en estos contextos, en medio de distintas iglesias, ¿cierto? Distintos hermanos y hermanas de diferentes congregaciones, y yo la verdad es que bendigo mucho sus vidas, chiquillos, chiquillas, de que estén acá, de que les interese este tema y de que hayan decidido también capacitarse respecto a esto, porque es un tema tan importante que se ha dejado de lado y que causa, como ya lo hemos visto, mucho daño en las personas. Y no por asistir a iglesias nosotros estamos exentos de eso. Ahora,
De estas 40% de mujeres que han dicho que han sufrido violencia de pareja, según este estudio, 50 de ellas han manifestado que se les ha negado el afecto. 20% de ellas ha manifestado que han sido chantajeadas. Esto es violencia psicológica, ¿verdad? 30% de ellas ha sufrido control. 30% de ellas también han sido humilladas. Seguimos en el ámbito de la violencia psicológica, probablemente también aquí ha habido violencia económica. 20% ha recibido empujones. Ya, aquí ya pasamos al ámbito de lo físico. Y 10%, fíjese lo duro de esto, sufre de violencia sexual. Y probablemente muchos amparados en este mismo versículo que mencionaba Daniela, de 1 Corintios 7, diciendo que no, la mujer se debe al esposo y tiene que... eh, ay, no me acuerdo cómo es ese... Borré de mi memoria ese versículo, pero que se tiene que, ¿verdad?, no negarse al esposo porque es casi de su propiedad. Entonces estas cifras nos debieran impactar y nos debieran decir, chanfle, ¿qué está pasando con nuestras hermanas? ¿O qué está pasando conmigo misma? A veces una está tan metida en una relación tóxica que no se da cuenta que está metida en ella. A lo mejor a muchas de nosotras nos ha pasado de sufrir, a lo mejor haberse sentido humilladas o haber sentido que no se les da el afecto que uno necesita. ¿Se fijan? Y lo importante de poder reconocer esto es el poder pedir ayuda, el poder saber que hay personas a las que se puede recurrir para recibir la ayuda que se necesita. Miren, acá hace un comentario Patricia de Beteta Yayay en el chat y dice, lo peor es que no solo es invisibilizada, sino es normalizada. Una vez en un culto vi una hermana que tenía un ojo morado y lo conversé con un líder y él me dejó hablando sola y traté de hablarle a la víctima y agachó la cabeza y siguió de largo y quedé muy mal. Mm. Claro, eso es justamente como dice Patricia, que es además normalizada y es amparada. Lamentablemente, muchas veces es amparada en los ámbitos eclesiásticos que la mujer se debe al esposo y tiene que orar por su esposo, hermana. eh, no sé, eh, hágale más rica la comida para que no se enoje, ¿se fijan? Entonces, a lo mejor, tal vez afuera afuera, digo yo, de la iglesia, me refiero afuera del contexto eclesiástico, eh, tal vez sea un poco más fácil, entre comillas, pedir ayuda, pero dentro del contexto eclesiástico es muy difícil. Piense usted que las mujeres llegan, y en general llegamos a las iglesias, pensando que ahí tenemos que tener una vida tranquila, ¿cierto? Una vida como normal, feliz. Muchas veces se nos dice que Dios nos castiga porque nos pasan cosas trágicas en nuestra vida. Entonces, cuando una mujer dentro del contexto eclesiástico sufre situaciones de violencia, ¿con quién habla? Si los pastores muchas veces, lamentablemente, también son violentadores con sus esposas. Entonces es un tema súper complejo y que es muy importante de visibilizar y de hablar. En el caso de las hermanas que a veces han sido violentadas, yo creo que lo más importante es poder decirle, mire, ¿sabe qué? Cuando usted quiera, yo la puedo escuchar. Cuando usted quiera, usted me puede decir lo que le pasa. Sin presiones, ¿cierto? Sin, sin acusaciones de ningún tipo. Sino que decirle, yo estoy aquí, la puedo escuchar si usted quiere. O la puedo acompañar, o la puedo abrazar. ¿Ya? Claro. Como dicen acá, bueno, Patricia dice que esto no fue en Bethesda y sino que fue en su antigua iglesia. Y eso también es violencia, ¿verdad? Y que la iglesia muchas veces no se quiere involucrar para no meterse en temas o problemas legales. Y esto es porque creemos que la violencia es un tema personal y que se soluciona dentro de las cuatro paredes de la casa. Pero ahora
con esto, ¿verdad? Vimos que es un problema de derechos humanos, es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces ya no es un problema solamente privado, no es que, no, usted hermanita tiene que arreglársela con su esposo porque ahí es una cosa privada. En los matrimonios, lo de matrimonio se arregla en los matrimonios, no, es un problema social, es un problema de derecho humano que nos afecta, afecta a las mujeres que están siendo violentadas, pero de paso también nos afecta a todos como sociedad. Vamos a ver antes de ir a eh, qué podemos, las iglesias lo normalizan y dicen que se les metió el enemigo y no se asume el culpable, justamente como dice Claudia. Y ante una confesión de violencia debe existir validación y contención. Muy bien, Marcela. Claro, se normaliza, ¿verdad? Y todo se espiritualiza. Y la violencia es un acto físico, ¿cierto? Y las personas requieren contención, como dicen, y requieren el apoyo para poder salir de esta situación. Y el agresor también requiere apoyo. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y acá, no sé si nos estamos pasando en la hora que alguien me diga, pero ya con esto vamos a ir terminando y luego les voy a explicar la actividad final. Primero, escuchar, como bien decían por ahí en los comentarios, sin juicios, sin opinar ni dudar y creer. Siempre tenemos que creerle a la mujer que dice que ha sufrido violencia, porque para que una mujer diga, oye, yo sufrí violencia o estoy sufriendo de violencia, mi esposo o mi pareja me está maltratando, me tira el pelo, abusa sexualmente de mí, qué sé yo, el tipo de violencia que sea el que ejerza, eh, hay mucha convicción, entonces no es algo que se dude, ¿ya? Nosotras, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que escuchar sin emitir juicios. Ay, no, pero es que a lo mejor tú lo hiciste mal, no, es que a lo mejor tú hiciste algo. ¿Se fijan cuando hay casos de violación y dicen, no, es que la niña andaba con muy poca ropa? Oye, esa es violencia, la primera que vimos, que era la... Ay, se me olvidó el nombre. Alguien que me recuerde el nombre, la Simbólica o primera. cultural. Simbólica o Simbólica, gracias, cultural. Carla. Sí, esa. ¿Cierto? Esa es violencia simbólica porque están diciendo que las mujeres eh, están culpando de partida a la mujer y están asumiendo que la mujer tiene que tener un cierto comportamiento y un cierto rol y asumiendo también que de esa manera no le va a pasar nada. Y por otro lado, creer en el relato de la mujer agredida, creer en el relato de los niños y no opinar ni juzgar ni nada. Ya, lo primero entonces escuchamos. Segundo, evaluamos los riesgos para la mujer afectada y para sus hijos. ¿Cómo hacemos esto? Hay situaciones de violencia en que, no, por favor no se me malinterprete, no estoy justificando, pero hay situaciones de violencia en las que el hombre se pone más violento cuando consume alcohol o drogas, ¿ya? Eh, Insisto, no es una justificación, pero eso es un nivel de riesgo mayor para la mujer. Por ejemplo, ella sabe que él va a llegar el día viernes en la noche, se va a ir de toma con los amigos y va a llegar y le va a pegar. Entonces ella sabe y nosotros podemos entender que el viernes en la noche es un día de mayor riesgo para ella y para sus hijos. Puede haber riesgo para los hijos de violencia también, de que sean maltratados. Sabemos, bueno, no lo mencioné, pero los niños al ser víctimas, perdón, al ser testigos de violencia son víctimas igual, ¿ya? Que no reciban un golpe los niños no significa que no sean víctimas, son víctimas de igual manera que la mamá. Pero acá también podemos con la persona, con la mujer afectada, evaluar a qué riesgo a qué riesgo se expone. Por ejemplo, ella puede estar en una depresión muy profunda y estar pensando en terminar con su vida. Eh, Pueden haber riesgos de que el hombre, además de lo violento que sea, tenga una patología psiquiátrica y eso deriva en explosiones de ira en las cuales puede ser mucho más violento aún, ¿se fijan? Entonces, ese tipo de acciones se pueden evaluar con la mujer a la que estamos apoyando y a sus hijos, si es que los tiene. ¿Ya? El tercer punto, reflexionar. Detalles, vamos a reflexionar respecto a detalles o al entorno que dan origen al evento desencadenante. Em, por ejemplo, el hecho de salir con los amigos o que va a comprar droga a la esquina y luego vuelve y se pone muy agresivo, ¿ya? O llega a fin de mes
y se pone muy agresivo porque se compró todo el dinero en, en alcohol y no dejó dinero para pagar el arriendo de la casa, por ejemplo. Y esos pueden ser detalles que den origen a un evento desencadenante de violencia. Insisto, no estoy justificando, pero hay que visualizar ese tipo de situaciones que pueden poner en mayor riesgo a la mujer o a sus hijos. Planear. Y aquí ya entramos a la acción. Planificamos una forma de escape de la situación de violencia. Cuando la mujer está decidida a terminar o a salir de esta relación de violencia, tiene que salir de alguna manera, ¿cierto? Eh, y, y cuando ella está corriendo un riesgo de vida, tenemos que lograr o apoyarla para que ella quiera salir de ese hogar. Lamentablemente, la ley chilena no ampara a la mujer para que ella se quede en la vivienda y el agresor salga, sino que es la mujer la que tiene que escapar, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros tenemos que poner toda nuestra atención en planear esta forma de escape. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, teniendo dinero en un, no sé, teniendo dinero guardado aparte para que ella pueda ocuparlo, teniendo sus documentos guardados, tener un bolso armado con la ropa de ella y de sus hijos para poder salir, con los documentos de los niños, no sé, el carnet de control de niños sano, buscar una, buscar una vecina o una familiar que la pueda recibir para que si se desata nuevamente el evento desencadenante, la mujer pueda arrancar de esa casa antes de que se le reciba la agresión, ¿ya? Y finalmente apoyar, no finalmente porque esto dura mucho tiempo, pero como en último, en este plan, digamos, de apoyo, acompañar, ayudar a escapar y mantener para que ella no esté sola. Esto, y ya le voy a dar la palabra, Lunia, ya le voy a dar la palabra para que comente, como llamaríamos, como un plan de escape para mujeres que están en riesgo de vida por la violencia intrafamiliar. Yo sé que, bueno, Carla les va a orientar más respecto a esto mañana, perdón, el sábado por el tema de las denuncias y todo lo demás, pero si vemos a una mujer que está en riesgo de vida por la violencia en la que está sufriendo, entonces podemos apoyarle de esta manera. Este material se los voy a enviar para que luego puedan hacer un trabajo con esta información, ¿ya? Así que le doy la palabra a Lunia y si después alguien tiene alguna consulta, lo podemos ver aquí mismo. Lunia, Hola, buenas díganos. noches. Sí, estoy viendo la escala que usted puse ahí, como dicen que hay que creer en el relato. A ese punto no estoy totalmente de acuerdo, porque si estamos hablando que alguien me vino, por ejemplo, en la iglesia y me dijo que fue violentemente pasado por su pareja, pero jamás voy a aceptar solamente una sola voz, porque tampoco no estoy juzgando a la persona tampoco y tampoco no quiere echar culpa a otro, porque yo sé que para que tener una restauración también debería estar los dos partes, por más que la otra persona no quiere exponer, o yo trate que la persona se expone a una reunión, o va a hacer la segunda reunión, y la tercera reunión si no va a exponer, vamos a decir a ese punto que la otra persona tiene la culpa. Pero del primer momento que una persona me viene con una palabra que fue violentamente pasando mal, si voy a decir que lo voy a creer 100% mentira, por más que tuvo una agresión física, pero a veces yo soy mujer también, porque yo conocía también que existía mujeres también mentirosas, inventadoras, capaz que tenía un problema con, por ejemplo, tenía un problema con su marido y la mujer empezó a agresionar al marido y el marido salió como su defensa. Lamentablemente, la mujer se cayó mal y se hirió mal. Y entonces esa mujer va a pasar adelante para pasar por víctima. Y entonces sabemos que en la Biblia dice que no somos víctimas, somos sobrevivientes. Las verdaderas cristianas somos vivientes, no hay víctima en eso. Y entonces, por ese punto, decir que voy a creer de verdad, no. Entonces jamás voy a justificar y jamás voy a decir que la otra parte tiene razón sin que la pareja junto no se expone juntos. Entonces, si tengo que hacer un prejuicio o algo que sea bíblico, tengo que escuchar a los dos.
tengo que ver dónde sale la pelea, qué provoca la pelea. A veces también el hombre capaz que es inocente, capaz que la mujer lo está engañando, pero se le llevó la ira y llegó a un punto de violencia. Pero sabemos que también esa mujer es cristiana, que hay cosas que también que no debe hacer. Y también el Ya, hombre eso, también, hay cosas querida, que no Lunia, debería hacer porque disculpa, somos... querida, disculpa, Lunia, eso se da después para cuando se hace, por ejemplo, en el trabajo pastoral, lo trabajan los pastores con la pareja, ¿cierto? Si es que ambos están de acuerdo. Y si no, no se puede hacer, claro. Pero nosotras en este caso estamos exponiendo lo que sucede cuando una mujer viene y me dice a mí, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esta situación. Yo no puedo poner en tela de juicio lo que ella me está diciendo, ni decirle a ella, mira, ¿sabes qué? Espérate un poquito, yo le voy a ir a preguntar a tu esposo si es verdad lo que tú me estás diciendo. ¿No? ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Entiendo lo que te refieres, pero tú te estás refiriendo a otra parte posterior de lo que estamos hablando nosotras. ¿Sí? Yo creo que eso se puede conversar en el siguiente módulo del martes con la pastora Carolina. Ahí se puede Ya, profundizar en esa área, ¿ya? Muchas gracias. gracias. Daniela, lo que pasa es que también hay más manitos levantadas y creo que ya estamos un poquito pasadas de la hora por lo que me dijeron. Daniela quería la palabra. Sí, o sea, no sé si me la puedes responder tú, Claudia, o lo vemos con la pastora Carolina. ¿Qué pasa que, Ujú. por ejemplo, bueno, en temas eclesiásticos, ¿no es cierto? En temas cristianos, ponte tú, las dos personas asisten a la iglesia y claro, o sea, típico, yo reconozco ya el tema de la violencia y lo trabajo más a nivel particular, obviamente, Ujú. porque trabajar con violencia hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy calladito, bien por abajo. Pero ¿qué pasa que, claro, qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso el hombre va donde los pastores y cuenta una versión que no es, pero como no está esta herramienta a lo mejor, ya, o el caso es muy cercano, los pastores se ciegan y empiezan a hablar que no, que yo también he visto que la otra persona también ejerce violencia, ya. Muchas veces de las mujeres hay gente que no entiende que no es que la mujer ejerza violencia, hay muchos casos que uno termina Defendiéndose, defendiéndose. O sea, tú llegáis claro, y reaccionáis y aprendes, no sé si será consciente o inconscientemente, pero y yo lo viví así. Entonces me pasa claro. que de repente hay casos que bueno, yo ahora estoy con una situación de manera iglesia, pero lamentablemente como que la iglesia no se quiere involucrar y es como, no, mantengámonos parcial nomás. Entonces mi consulta va Sí, como, o sea, yo quedé como para atrás cuando me dijeron, no, es que ella está mintiendo. Entonces yo veo ahí como que hay que creer los relatos, o sea, y dentro a veces la gente no entiende de que a veces, no es que la verdad se tergiverse, pero es que hay un tema dentro de la violencia, cuando está sí, la víctima y la mujer. Entonces, ¿cómo uno aborda esos temas cuando la iglesia no quiere plantear, ¿no es cierto?, reflexionar ni evaluar, sino que mm, simplemente se cierra porque a lo mejor el caso es muy cercano? De hecho, me hizo mucho sentido cuando de repente hablaban de esta codependencia eclesiástica también. O sea, ¿cómo uno lo hace? claro, ¿Cómo yo me acerco, por ejemplo, al pastorado y decir, oye, esto realmente está pasando? ¿Cachai? ¿Por qué? mm, Porque al final, ¿qué están haciendo? No es que ellos, lo que decían ustedes, o sea, ellos podrían haber resuelto sus problemas, pero yo veo que hay una violencia con los niños. Los niños deberían tener abogados. mm, Y se ve sí, manipulación, yo he sido testigo, entonces me ha sido súper difícil poder como involucrarme un poco más, que al final lo único que yo he hecho es acompañar particular yo solita, sí, o sea, pero igual el no tener un apoyo, y por eso también me quise capacitar, es fuerte igual, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo claro. planteas cuando existe un rechazo o existe también como que la iglesia o el pastorado está también en este estado de negación Sí, sí, te dentro de la entiendo. violencia? No sé si se entiende para dónde va la pregunta. Sí, sí, te entiendo. Claro, justamente es por lo que hablábamos en un principio, te fijas de esta violencia estructural e institucional, que en el Mm, fondo se basa en eso. O sea, la religión, lamentablemente, de tiempos así inmemoriales, se ha basado en el tema del machismo y del patriarcado para someter a otros grupos minoritarios, que fue lo que estoy diciendo, pero lamentablemente ha sido así. sí, Entonces, ahora de construir todo eso es el trabajo que está que nos toca en este tiempo, y por eso es bueno
poder reunirnos en instancias como esta para poder hablar de esto que nos está afectando en este tiempo, en el siglo XXI, año 2024, porque ya no solo la violencia se ve afuera, sino dentro de las iglesias también, y lamentablemente muchas veces los líderes lo niegan. Creo que profundizar más respecto a eso, bíblicamente sí, lo haríamos el día martes con la pastora Caro, pero claro que es una discusión súper relevante de tener porque, Sí, pero mira, quédate con lo positivo, al menos habemos 30 y tantas personas que estamos pensando en esto y algo bueno va a mm, salir de todo esto. Ya no eres la única, no estás sí, solita en eso. ya bacán. Sí, sí. Gracias. Eh, eh, hay alguien más, es eh, Patricia, sí, Yo, ya me algo aprendí muy su nombre. pequeño, en cuanto hablaba la Lumia, ella da un ¿Mm? pequeño ejemplo que ahí es como que ella misma se contesta el por qué cuando va a ir a supongamos, nos vamos a poner, porque para esto estamos capacitándonos, para acoger de mejor manera una mujer que sea víctima, ¿cierto? Ella dice, Sí, si, por ejemplo, dijo, una esposa engaña a su marido y su marido se pone un poco violento, nada, pero nada justifica la violencia hacia la mujer y viceversa. Si la mujer lamentablemente engañó al esposo, pucha, ahí tendrá que hablarse de otra cosa, pero no por eso le va a dar el derecho al hombre de ir y pegarle o insultarla o denigrarla o amenazarla o obligarla a hacer algo. Ninguna tipo de violencia se justifica, aunque hay que hablar la otra parte, claro, obviamente se tiene que ver, porque obviamente se tiene que escuchar al hombre, porque no porque defenderlo, porque lamentablemente el agresor también es una persona enferma, quizás una persona dañada, una persona que consume droga, en fin, también se tiene que ver esa parte, pero por esa parte, pero así como que no, que también hay que escucharlo a él porque no lo sé, porque estamos para eso capacitándonos, para ir en rescate de la víctima, porque a mí me pasó porque yo no soy cristiana de toda la vida y cuando yo viví este proceso estaba sola, estaba sola mm, y me habría encantado tener una comunidad, por lo menos alguien que tuviera esta capacitación y que en primera instancia quisiera escucharme. Nada más sin juzgarme, sin decirme, pero es que ¿qué hiciste tú? Que aquí no. Aquí sí que eso. Nada más que eso, que nada lo justifica. sí, gracias Patricia, porque sabes que hay algo que no mencioné y que es súper importante y que uno de los objetivos de estos ciclos de conversación, ¿verdad? Ustedes se fijan, aquí hemos estado hablando todos, em, es nosotras mismas, nosotras y nosotros quienes estamos aquí, evaluarnos cuán, porque esto igual se genera por el machismo, cuán machistas somos nosotras en nuestro pensamiento. A veces no nos damos cuenta, pero nosotras bueno, lamentablemente las mamás, o sea, ¿quién fomenta el machismo? ¿Quién perpetúa el machismo en nuestra sociedad? Somos las mamás y las que estamos a cargo de la crianza. O sea, aunque nos guste o no nos guste, somos nosotras las que podemos ir traspasando ese tipo de conductas a nuestros hijos. Entonces, en este tipo de cosas, sin juzgar a nadie, ¿verdad? Pero en estas conversaciones nos podemos dar cuenta cuán, eh, cuánto tenemos este pensamiento patriarcal arraigado en nuestras mentes. Y esto es algo cultural, no es que seamos culpables, es que se nos ha enseñado de esta manera. Pero la idea de estos espacios es poder desaprender lo que hemos aprendido y poder aprenderlo de manera nueva. Como muy bien lo dijo Patricia, nada justifica la violencia. eh, y contra nadie, o sea, ni las guerras, ni que le peguen al marido, ni que le roben a la vecina, ni que le peguen al niño chico porque se portó mal, nada, ningún tipo de violencia. Yo personalmente creo que ningún tipo de violencia es justificable. Entonces, si nosotros partimos de esa base, podemos entender mejor por qué no vamos a enjuiciar a una mujer que ha dicho que ha sido maltratada, por ejemplo, o por qué también vamos a tenderle la mano al hombre que es violentador. Acá, como dice en el chat Ángela, dice, tiene una consulta, está bien resguardar a la mujer en un caso de violencia, completamente de acuerdo, pero mi duda es qué pasa con el agresor. Si esa persona está mal psicológicamente, ¿existen herramientas para sanar esas mentes? Sí, existen. Y hay dispositivos del CERNAMEC que son em, como, ay, no recuerdo los nombres, pero son como
dispositivos para hombres, por llamarlo de alguna manera, donde se trabaja justamente enseñando a los hombres a enfrentar sus problemas de enojo, de ira, de descontrol de impulsos, sin ejercer violencia, ¿ya? Entonces, eso sí existe, y también en el ámbito pastoral existe. Es un trabajo que hacen también los pastores y pastoras. Entonces, pero como les dije en el principio, en este curso estamos enfocados a ver y a prevenir la violencia en contra de las mujeres, ¿ya? Sin desconocer, reitero, de que también existe violencia en contra de los hombres, de que muchos hombres mueren. eh, Gracias, Carla. Hombres por una vida libre de violencia, dice Carlita en el chat. Hay muchos hombres que mueren a manos de violencia. Piensen en cuántos hombres mueren en conflictos armados, por asesinatos, por portonazos, por qué sé yo. Pero en este curso nos estamos enfocando en aprender a prevenir la violencia en contra de las mujeres. Y si partimos de esa base, entonces no debemos aceptar la violencia de ningún tipo y no debemos justificarla de ninguna manera. Karen dice, disculpen, me tengo que retirar. Muchas gracias, hermana Claudia, por la clase. Qué bueno, Karen, que le vaya bien. Y ya estamos por terminar. No sé si alguien quiere una reflexión más para que vayamos terminando. Les explico la tarea que les vamos a mandar y luego vamos a terminar, ¿ya? ¿Hay alguien que quiera agregar algo más? O si no, ya vamos terminando con esta reflexión final. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, chiquillas y chiquillos, contarles que les voy a enviar un material, creo que a través de Sebastián, me parece. Bueno, les van a hacer llegar un material para que puedan hacer una tarea, idealmente que sea grupal, porque el curso se está haciendo para certificar comunidades libres de violencia, por lo tanto ustedes están con algunos hermanos de sus mismas comunidades, ¿verdad? Y la idea es que hagan este ejercicio en forma grupal. Yo les voy a mandar bien detallado el ejercicio que tienen que hacer para después poder evaluar, ¿ya? Como parte del curso. Así que vamos a salir de aquí para poder ver las caritas. No sé si todos tienen sus cámaras. Sebastián irá a tomar alguna foto. No sé si está Sebastián o ya se fue. Camila pregunta si la tarea anterior se tiene que enviar al correo. Sí, cierto, se envía al correo electrónico, al mismo correo la tarea, ¿verdad? ¿Qué me contesta? Hola, sí, aquí habla la pastora Jocelyn. La tarea Ya. del módulo de abordaje teológico bíblico al correo que está indicado ahí en la tarea, por favor. Tú también preguntan, pastora, por la fecha de entrega. Buena pregunta. Eh, lo ideal es que no vayan acumulando tareas, entonces traten de proponerse de aquí al martes siguiente, que está la otra clase de pastoral, que puedan tener la tarea y entregarla. Dense una semana porque cada módulo les va a ir entregando tareas. Entonces es bueno que vayan dándose plazo como unos 3 días, 4 días para hacer una tarea, después sigo con la otra y así no acumulan tareas porque la idea es que todas sean certificados. Así que bendiciones para todas. Gracias, Claudia. Gracias, pastora. Ya, entonces, ya para ir cerrando, no sé si la pastora Caro está por ahí, quiere decir algunas palabras finales, o si no, vamos a orar para terminar. No, no está la pastora Caro. Ahora para terminar, entonces, ¿ya? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere orar? Ya, lo hago yo. Oramos entonces. Padre, queremos darte gracias, Dios, porque tú eres quien permite, Señor, estos tiempos de encuentro, Padre, de reflexión. Oro por las personas que se han visto afectadas por esto, Dios, para que tú sigas, Señor, obrando en sus corazones, para que sigamos sanando, Dios, para que sigamos también con este consuelo que tú nos das, podamos ir consolando a otros, como dice tu palabra. Oramos para ser perfeccionados en ti, Señor, para que cada día nos parezcamos más a la imagen de Cristo, en este amor, en esta gracia y misericordia que extiendes todos los días hacia los demás, que también los otros lo puedan ver a través de nosotros.
Oramos por las personas que van a ser alcanzadas a través de este trabajo, Dios, y te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que han podido estar acá este día para que sigan siendo, Señor, impulsados por ti a más, a buscar lo que tú quieres con ellos, Señor, a cumplir sus propósitos en ti, Padre, y a ser completamente uno también como un cuerpo tuyo, Señor. Te damos gracias, Dios, y oramos para que tú sigas glorificándote en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya, vamos a Amén. sacar creo que hay que sacar una foto. Yo voy a tomar una fotito y mandársela a Sebastián. Ya, así que por favor, sonrían sus mejores caritas. Ujú. Ya, espérenme, guardo esta y tomo la siguiente. Y la siguiente va también. Sonrían. Gracias. Ay, no sé si la Carlita dejó de grabar o no. ¿Dejo de grabar? No sé. Yo Oye, pero solamente recordarles, perdón, ¿Sí? recordarles que las tareas fueron enviadas hoy día a través de sus correos electrónicos. Recuerden que el método para conversar, para interactuar, es a través del correo electrónico. Hoy, denme un segundito, es que tengo mi perrita, pero me voy. Ya, perdón, tuve problemas de una mami perruna. Ya, el tema es que tenemos, ¿verdad? Las tareas fueron enviadas a su correo electrónico. La idea es que puedan ir respondiéndolas antes que empiece el próximo módulo, que es el día sábado. Tenemos el módulo legal. Es la misma conexión de WhatsApp que hoy día entró, perdón, el mismo link de Zoom que está en su correo, que el día sábado le va a llegar. ¿A qué hora es la clase el día sábado? Carlita, si me puedes hacer esa ayuda de memoria, ¿a qué hora es el sábado la clase? ¿a las 8? ¿A la misma hora? ¿O no? Sí, perfecto. Sábado, 20 horas, de 20 a 21 y terminamos el día martes No, a pues de las 20 a 21:30, ¿o no? Sí, Es 1 hora y de media. 20 a 20, sí. Gracias, Carlita. De 20 a 21:30 es el sábado y el martes terminamos en el último. La idea es que cuando lleguemos al último módulo, que va a ser el día martes, yo les voy a dar una semana más para las tareas de mi módulo, pero todas las demás tienen que estar entregadas. Recuerden también que tienen que ir pensando en cuál va a ser su trabajo práctico en su comunidad de fe. Si va a ser una intervención, si va a ser una concientización, si va a ser una charla, pero ustedes tienen que ir pensando en qué van a idear, porque con ese proyecto ustedes se certifican. Entonces tienen que ir pensándolo, escribiendo. Montserrat, ¿tienes alguna consulta? Sí, una consulta. ¿Ese trabajo, esa intervención puede ser en grupo? Pensado en algunos que somos de la misma iglesia y buscamos eso, quizás hacer un proyecto más grande, me imagino, pero pensado de esa forma. Sí, de hecho de eso se trata, que los que vienen con sus iglesias, y son 2 o 3, se unan y lo hagan, ¿verdad? Como un solo gran proyecto. Los que están solitos, vamos a ir viendo si se van asociando o cómo lo podemos ir haciendo, pero la idea es que todos puedan hacer una actividad práctica. ¿Dani? Por ahí va, porque claro, ¿qué pasa cuando uno es solito o, por ejemplo, no tiene el apoyo de la iglesia local? Sí, la idea, Dani, yo creo que podemos también trabajar la concientización, pero tienen que ser otras cosas que se midan, porque lo puedes hacer Ya. a través de tu Instagram, de tus redes sociales, puedes hacer un en vivo, hay muchas formas. Entonces, Ah, ya, pero claramente no podemos evaluarte de la misma forma que evaluaríamos a un grupo que viene de una iglesia. Tienen que cambiar, claro, ¿ya? ya. Así A mí que me el apoyan, sábado les pero voy a tener esa igual puedo respuesta. trabajar sola.
Perdón, ¿quién habló? Disculpe, yo vengo solita de mi iglesia, pero a mí me apoyan todos, así que yo creo que igual podríamos hacer una concientización, porque igual conversaba mi pastor y estaba como bien entusiasmado. Y que hay Por que abrir supuesto, conversación, ¿no? voy a estar con su pastor una semana seguido, así que obviamente tienen que hacerlo. Ay, Yo hablo, menos mal yo hablo con su estoy pastor, atenta. Ah, ya usted me apoya, ya, ok. yo te apaño. Ya, ahí estamos. Perdón, Dios le bendiga. muchas gracias. Perdón, pero me traigan mi once ya. Eh, entonces, sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda, consulta con respecto a esto? ¿No? Estamos... La idea de la intervención, mira, son muy necesarias. Hay distintos tipos de intervención, desde escribir, por ejemplo, un manual práctico con un paso a paso de cómo atender a una víctima de violencia, puede ser a través de una charla, de una concientización. Eh, Siempre recuerdo nuestra primera concientización con el pastor Freddy, fue en una reunión Mubamit, se llamaba, de mujeres en Coronel. Mostramos un video, mostramos estadísticas y eso tuvo el poder para remover a muchas mujeres. Entonces, ustedes no piensen que, oh, pero yo voy a hacer esto, es muy sencillo. No, porque hay muchas cosas que ustedes por sencillo o por muy, digamos, rudimentario que crean, tiene un impacto cuando uno lo muestra, digamos, masivamente. Marcela, ¿tienes tu manito arriba? Sí, hola, buenas noches. Quería aprovechar esta instancia para comprometerlas a todas. Participo en Más Vida, en Radio Más Vida. Soy locutora y tengo un proyecto radial que se está implementando y se está dando al aire también con respecto a un servicio social. Y tomamos diversas temáticas y abordamos diversas temáticas. Entonces le quería, ya desde ya, las que quieran participar, podemos hacer también más que algo localizado, más bien algo masificar el tema de la violencia hacia la mujer y aprovechar la instancia que tengo como directora de mi programa a realizar digamos, esta Práctica. visión, digamos, hacerlo público finalmente esto de la violencia contra la mujer. Súper, Marcela, ven, y ahí tenemos, mira, un tremendo medio para difundir. Yo creo que es muy importante Tenemos que la visibilizar. comunicación para que nosotros difundamos. Claro que sí, hay muchos, creo que hay muchas temáticas, así como hablábamos de Nate, ¿verdad? Que el fenómeno y este tema de la violencia, que es un vejamen, es transversalmente. A veces uno cree que las mujeres, por ejemplo, que tienen independencia económica o que tienen un gran nivel de escolaridad, no sufren violencia. Es un error pensarlo así. O pensar que, por ejemplo, porque soy más pobre o porque soy dueña de casa, vivo más violencia que una que es independiente. No, es un tema transversal que afecta a la transversalidad, a todas las mujeres en lo transversal. No no me salió la palabra, pero eso es transversal. Afecta a distintos tipos de mujeres. Entonces nosotros tenemos que tener, dentro de este contexto de todos, quiero decirles que las mujeres que son más violentadas son las mujeres cristianas evangélicas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho desde el sistema político y también desde la propia iglesia, cuesta entender una mujer que es cristiana evangélica y vive violencia y dice me voy a separar, vive el juicio desde los de adentro y desde los de afuera. Porque los de adentro dicen, pero ¿cómo te vas a separar? Da una oportunidad. No seas, no endurezcas tu corazón. Y los de afuera, ¿qué dicen? Los de afuera dicen, pero ¿cómo? Es tan importante esos valores para ti. Incomprensión. Por eso estamos trabajando esta temática y la trabajamos, ¿verdad? Con esta visión desde los ojos de la fe y desde la fe que nosotros abrazamos, ¿verdad? Así que eso, queridas, para que no se me vayan yendo, nos despedimos, que el Señor les bendiga, renueve sus fuerzas.
y nos vemos el sábado a la misma hora en el mismo link, puntualmente en nuestro módulo legal. Cariños, bendiciones. Adiós, chao, chao.